Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Así como están de pie, vamos a tomar la Sagrada Escritura, por favor, y vamos a abrirla en la epístola a los Efesios, en su capítulo 4, por favor. En su versículo 30. ¿Ya lo tiene? Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, en su capítulo 4, versículo 30. Vamos a leerlo todos juntos y después vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios, que a la letra dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios, cerrando nuestros ojos. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. En esta noche, Dios, que nos permites estar una vez más, Señor, en tu casa, Dios, Señor, y poder alabar tu nombre. Dios, gracias por este tiempo, Dios, que nos permites cantarte, Dios, también el poder expresar, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Dios, Señor, pero también ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra, Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser un pueblo, Dios, Señor, dispuesto, Dios, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra, Dios, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios, Señor, y que tu palabra, Dios, cual espada pueda penetrar, Señor, lo profundo, Dios, Señor, de nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, entender el propósito tuyo, Dios, en esta noche, para nuestras vidas, Señor. En tus manos nos ponemos, así también en mi vida, para que tú extiendas tu misericordia, Señor, en mí, Señor. Tú sabes, Señor, que te necesito, Dios. Habla, Señor, en esta hora tú, Señor. Creemos, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en nuestras vidas, Señor, y de cada uno, Señor, que estamos aquí reunidos. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. La tristeza aparece cuando los demás no actúan muchas veces conforme a lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, cuando a una persona se le olvida el cumpleaños o se les olvida el cumpleaños nuestro, ¿no? Se les olvida el cumpleaños nuestro y a veces pues nos puede dar un poco de tristeza porque no fueron atentos o porque no tuvieron ese cuidado de ese día que puede ser especial para nosotros, o de olvidarse de una fecha también especial. Pero también cuando puede llegar la tristeza cuando una persona es una persona que amamos, nos insulta o nos ofende, y con ello puede mostrar la poca importancia que nosotros podemos tener delante de este familiar, hermanos. Pero la realidad es que la tristeza es algo que es parte de las emociones del ser humano. Pero también es importante que nosotros veamos que también Dios, en este caso, se entristece, y por eso vamos a ver en este caso sobre el Espíritu Santo. Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo. Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo. Esta epístola, la epístola a los Efesios, fue escrita por San Pablo aproximadamente entre el año 60 al 62, siendo esta una de las epístolas carcelarias. Y en esta epístola encontramos que los tres primeros capítulos de esta epístola tienen un gran, podemos decir que son teológicos, y están enfatizados en la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos tres capítulos son prácticos y se enfocan en la conducta del cristiano. Esta carta es una carta, podemos decir que es una carta de aliento y de amonestación, y está escrita para recordarle a los creyentes en aquel lugar, en Éfeso, de sus invaluables bendiciones en Jesucristo.
y cómo tenían que vivir de una manera digna en ellas, amados hermanos. Y es lo mismo que hoy nos dice Dios por medio de esta carta, de nosotros podamos recordar las bendiciones que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y que cómo nosotros podamos vivir de forma correcta en ellas, amados hermanos. Es en esta epístola cuando el apóstol San Pablo habla sobre la tristeza que puede haber en el Espíritu Santo cuando el pueblo, cuando el hombre, cuando el creyente no actúa conforme a lo que él espera, ¿no? ¿Y qué es lo que espera el Espíritu Santo o Dios de nosotros? Bueno, que nosotros caminemos en una vida de santidad, hermanos. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que nuestro comportamiento, que nuestra forma de actuar, sí tiene un efecto en el corazón de Dios. Si no pensamos de esta forma, bueno, estaríamos equivocados, pero sí nuestra forma de actuar tiene un impacto en el corazón de nuestro Dios. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, en el tiempo del profeta Jeremías y en el tiempo del profeta Oseas, podemos darnos cuenta que el corazón de Dios había sido herido a causa del pueblo. En Jeremías 8, del 18 al capítulo 9, 3, Dios derrama su corazón revelando el efecto del comportamiento rebelde que su pueblo había provocado, hermanos. Entonces Dios muestra lo que había en su corazón, la tristeza que había en su corazón a causa de un pueblo rebelde. Pero también en Oseas capítulo 11 Dios expresa sus sentimientos, y en este caso la tristeza a causa de la apostasía de su pueblo, que su pueblo se había apartado y había ido en pos de los ídolos, hermanos. Pero también vemos que nuestro Señor Jesucristo llora delante de Jerusalén en una tristeza que embarga a él al ver en San Lucas 19, 41, nos expresa de la siguiente forma. Dice: y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre de ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Y encontramos entonces que Dios sí se entristece por el comportamiento de su pueblo, amados hermanos. Y por eso cuando nosotros vemos en esta epístola que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30, que dimos lectura, que nos hace mención: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y nos habla, por supuesto, del Espíritu Santo que mora en nosotros y con el cual hemos sido sellados. Y esto es una muestra que le pertenecemos al Señor. Podemos decir, ¿quién le pertenece al Señor? Bueno, aquel hombre, aquella mujer, aquel creyente que ha aceptado en su corazón a Jesús como Señor y Salvador. Y esto es cuando el hombre reconoce su condición como pecador y se arrepiente delante del Señor. Y es en ese momento cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos sellados. Y en este caso nos habla, amados hermanos, de un sello, en el cual significa de un sello de pertenencia, amados hermanos. Y es importante que nosotros veamos que en nosotros como creyentes tengamos cuidado en nuestra vida de no entristecer al Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros veamos porque el creyente, el cristiano, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? El creyente viene a formar parte del cuerpo de Cristo, amados hermanos,
Hemos recibido al Espíritu Santo y con él los dones y las capacidades espirituales para ser edificados mediante la convivencia y durante la interacción entre nosotros como creyentes. Entonces, sí es importante que nosotros veamos el hecho que al momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, una señal de que le pertenecemos, pero que también el Espíritu Santo ha derramado y ha dado dones a la iglesia y ha dado capacidades espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que seamos edificados los unos a los otros por medio de estas capacidades espirituales o por medio de estos dones. Pero también cuando el creyente empieza a apartarse o a ceder ante el pecado, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que podemos decir de una forma clara que el Espíritu de Dios se entristece. Y es importante que nosotros digamos que el Espíritu Santo no es una fuerza como algunas personas piensan, sino que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios tiene personalidad, tiene emociones, se enoja, se pone triste, hay gozo también en él, hermanos. Y es lo que nosotros vemos cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, como nos dice esta parte de la Escritura, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. Y nos habla que el Espíritu Santo nos ha sellado para asegurar y preservarnos para la salvación eterna. Y este sello es, digamos, como en la antigüedad, los sellos que se utilizaban eran para hacer oficial determinado documento. Se colocaba en cartas, en contratos o en documentos que eran importantes. Y es por medio de este documento, de este sello en este documento, que quedaba expuesto a la vista que este documento manifestaba una seguridad, una autenticidad, una propiedad y una autoridad. Y es lo mismo que nosotros podemos entender que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros, mostrando esa seguridad de que nosotros somos salvos, que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos propiedad de Dios y que en Él tenemos esa autoridad, amados hermanos. Y es cuando vemos entonces que este capítulo, el capítulo 4, nos habla sobre el nuevo hombre, sobre la nueva creación de Dios. Y en el versículo 17 nos habla nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Y nos muestra en este caso que nosotros no debemos de vivir, de andar, se refiere al vivir de nuestra conducta diaria, nuestra forma de conducirnos de forma diaria, que el creyente en Cristo Jesús debe de caminar en pureza, amados hermanos. Y es por medio de esta epístola y de estos versículos que vamos a ver unos versículos antes de este versículo 30, cuando hace mención de algunos pecados, ¿no? Aquí el apóstol San Pablo hace mención, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de los sentidos. Y desde el versículo 24 empezamos a ver y dice: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad y en verdad. Y para poder nosotros poder entender estos versículos que vamos a ver, de cómo el Espíritu de Dios se entristece y cuál es la causa de que el Espíritu de Dios se entristece, y que la manifestación de los dones espirituales
de las capacidades espirituales son mermadas a causa del pecado, es importante que nosotros podamos contrastar entre lo que es una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo y una iglesia que entristece a Dios por su forma de actuar. Y para ello, de una forma clara y sencilla, podemos ir a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Rápidamente vamos a ver Hechos capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 42, Hechos 2. Y empieza a narrar San Lucas, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en estos versículos podemos ver cómo era la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, amados hermanos, y vamos a darnos cuenta cómo era la iglesia, una iglesia avivada, una iglesia que era dirigida por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo no estaba entristecido, sino que me imagino que había gozo, porque era una iglesia que dejaba que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios guiara sus vidas. Mire, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos versículos? Bueno, hablamos de doctrina. En el versículo 44 nos habla sobre la doctrina, que los creyentes perseveraban en la doctrina, que tiene que ver con la Escritura, que son las verdades reveladas, recibidas por los apóstoles. Nos habla también sobre la comunión, que tiene que ver con el compañerismo y la participación entre la iglesia. Nos habla sobre el partimiento del pan, que tiene que ver con la Santa Cena, ¿no? Que el creyente participaba de ese momento tan especial y sagrado como era la Santa Cena. También se manifestaban maravillas y señales, que tiene que ver con los milagros, con la obra sobrenatural de Dios, que viene con la predicación de la palabra. Amados hermanos, nos habla que la iglesia tenía en común todas las cosas, y esto tiene que ver que la iglesia suplía las necesidades de los demás. Viendo las necesidades de los demás, la iglesia buscaba la forma en unidad de suplir esas necesidades. Pero no nada más eso, sino que también vendían sus propiedades, amados hermanos, para dar dinero a la iglesia en lo que se necesitaba suplir. Y también nos habla que se congregaban cada día en el templo. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, la finalidad era de adorar a Dios y de orar. También nos habla sobre el partimiento del pan en las casas. Eso quiere decir que la iglesia compartía sus recursos día a día. Nos habla también de la actitud, que había alegría y sencillez de corazón. La iglesia en Jerusalén, por lo tanto, vivía gozosa porque sus ojos estaban puestos en Dios. Esto nos muestra que la iglesia en Jerusalén era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Pero aquí en Éfeso, la iglesia en Éfeso, amados hermanos, nos habla sobre estas características. Y el apóstol San Pablo hace mención de que nosotros debemos de tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Vuelvo a decir, el Espíritu de Dios mora en todo el creyente que ha nacido de nuevo, hermanos. Y en ello la manifestación de las capacidades espirituales, de los dones espirituales, y la manifestación, lo que a nosotros acabamos de ver, cómo el Espíritu Santo llevaba a la iglesia a suplir las necesidades, la manifestación del amor, de la misericordia hacia las otras personas, y por supuesto la predicación de la palabra. Y con ello
que la gente fuera salva por la predicación de la palabra, hermanos. Entonces encontramos todas estas características en la iglesia primitiva. Y cuando el apóstol San Pablo hace mención, y voy a empezar, que empezamos a ver en el versículo capítulo, regresemos a Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 25, y dice: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo, dice, apartándonos de las mentiras. Y esto es lo que el apóstol San Pablo está haciendo mención. Mentira significa falso, aquello que es distinto a la verdad y que se busca, y lo que se busca es engañar. Y el apóstol San Pablo le está diciendo al creyente que debe de apartarse, dice, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y es importante, es interesante que nosotros veamos que cuando la mentira penetra en la iglesia, hermanos, lo que va a provocar es que quebranta la unidad de la iglesia, crea conflicto, destruye la confianza, rompe las relaciones y muchas veces conduce a confrontamientos dentro de la iglesia de una forma muy, muy abierta, hermanos. Y lo que el apóstol San Pablo está diciendo, que una forma de cuales nosotros debemos de tener cuidado para no entristecer al Espíritu Santo, es que lo que tenemos que hacer es apartarnos de cómo éramos antes. Y esto no es algo que el creyente desconozca. La mentira y cada una de estos pecados que muchas veces vamos a hacer mención en estos momentos, hermanos, tiene que ver no con una conducta constante, sino con la excepción, amados hermanos. ¿Qué es lo que trato de decir? Que el creyente ya, el pecado ya no es una constante en él. Sí comete, sí falla, sí peca, porque está revestido de esta carne. Pero esto no viene a ser una justificación. Lo que nosotros buscamos es que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero lo que provoca la mentira, cuando la mentira empieza a penetrar en la iglesia, bueno, provoca muchos problemas, conflictos, destruye la confianza, hermanos, destruye las relaciones. Y esto no es poca cosa, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y en este sentido nosotros debemos de tener cuidado de conducirnos ¿con qué? Con verdad, hermanos. La mentira sí destruye de una forma clara la relación con Dios y con las personas, destruye amistades, y nosotros encontramos en primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, ¿no? Aquí el apóstol Pedro nos da esa recomendación a la iglesia. Dice, si quieres, porque el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu? Muchas veces cuando el hombre se descuida, cuando el creyente se descuida y ya no se conduce con verdad. Leemos Efesios 4, 26, dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo, al no permitir que el enojo tome el control. Esto es necesario que nosotros sepamos, para que nosotros no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros.
Es importante que el enojo, nosotros podemos enojarnos, pero el enojo no puede ser el que controle nuestra vida. El enojo debe de ser controlado de forma apropiada. Y esto es, hermanos, bajo la obra de la palabra en nuestras vidas, bajo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si nos descuidamos y dejamos que el enojo empiece a gobernar nuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a producir? Bueno, vamos a producir que nosotros iramos a otras personas, que podamos también destruir a otras personas, o otras relaciones, o otras amistades. ¿Y qué es lo que puede provocar? Que empiece a anidarse en el corazón amargura dentro de la persona, hermanos. Y al ser controlados por el enojo, por la ira. Y esto lo que va a producir es que el hombre esté dando lugar no a que el Espíritu Santo gobierne su vida, sino lo que está dando lugar es a que el diablo, hermanos, empiece a gobernar su vida. Parece algo paradójico, pero muchas veces el enojo ha dado pie y ha dado lugar a terribles situaciones, hermano, ¿no? Terribles situaciones dentro de las iglesias y, bueno, ¿qué podemos decir fuera de la iglesia? Porque le dijeron algo a la persona, al hermano, a la hermana, y no supo controlarse, y no fueron nada más a las palabras, fueron a los golpes y situaciones que uno dice, ¿cómo es posible? Sin embargo, el Salmo 37:8 nos dice: déjate de la ira y depón el enojo. Dice, no te excites en manera alguna, dice, hacer lo malo. Colosenses 3:8 nos dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, y empieza a hacer una lista. Dice, y en el versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, hermanos. Entonces, sí es importante. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser revestidos del nuevo hombre? Bueno, cuando nosotros empezamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, e inquirimos en la Escritura, hermanos, cuando le dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, al orar, hermanos, Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Entonces, nos muestra que cuando el enojo no es controlado de forma correcta, hermanos, y cuando dejamos que el enojo pase las horas y siga gobernando nuestra vida, lo que va a producir es que ya no empiece uno a pensar de una forma clara. El enojo va a empezar a dictar nuestras decisiones. Y claro que el Espíritu de Dios se entristece. Efesios 4:28 nos dice: el que hurta, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Nos dice, cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo, apartándonos de la deshonestidad para vivir de forma correcta, hermanos. Ser deshonesto es vivir de forma inadecuada. Y nos está hablando de una persona que puede ser una persona que es ladrón, que roba, que toma lo que no es de él, que usa sus manos no para un trabajo digno, sino para quitarle a otras personas sus bienes. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Bueno, que aquella persona que camina en integridad,
que camina en integridad se refiere conforme a la palabra de Dios. Una persona que sí es moralmente correcta, pero que su norma de fe y de conducta es la palabra de Dios, esa persona camina en integridad y camina confiado. Pero aquella persona que es deshonesta, va a llegar el momento en que va a ser quebrantado. Y nosotros lo vemos. Muchas veces no vemos a la gente mala cuando hace obras terribles, hermanos. A nuestros ojos parece que libraron su vida, que no cayeron en la cárcel, que no fueron castigados, hermanos, pero ya tienen su castigo, y ese quebranto, si no se arrepienten, es un quebranto eterno, hermanos. Efesios 4:29 nos dice de la siguiente forma: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo, porque las malas palabras no edifican, hermanos. San Pablo nos habla sobre las malas palabras y el uso inapropiado del lenguaje. Y este tipo de palabras, van a mostrar la amargura, van a mostrar lo que hay en el corazón. San Lucas 6:45 nos dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Que nuestras palabras sean siempre para edificación, hermanos. Sean para provecho, para que las demás personas puedan ser edificadas, para que nuestra familia sea edificada. Debemos de cuidar aún el padre o la madre, el corregir de forma correcta a los hijos. Y corregir de forma correcta a los hijos es corregirlo conforme a la Escritura. No es conforme al mundo, hermanos. Las personas muchas veces luchan con esos hábitos que vienen arrastrando del mundo, la forma de hablar del mundo, modismos que no son correctos, que porque lo oyeron en una película o en una serie, o porque en la escuela o porque en el trabajo hablan de tal forma, que sin embargo son palabras que no son correctas, palabras soeces, palabras en doble sentido, groserías, hermanos, que no traen bendición. Proverbios 18:21 nos dice de la siguiente forma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos, hermanos. Entonces, con nuestra boca, hermanos, podemos ofender, podemos lastimar, podemos quebrar a una persona, a un conocido, a un familiar, a un amigo, hermanos. Pero ¿qué es lo ideal, hermanos? Que nuestras palabras sean palabras sabias, sean palabras que edifiquen, sean palabras que traigan bendición a las vidas de las personas, amados hermanos. Y entonces cuando nosotros llegamos al versículo 30 y nos habla de que no contristemos al Espíritu, es despojarnos de todo este tipo de actitudes que muchas veces el creyente viene en algunas ocasiones arrastrando o cae por su descuido. Cada uno de estos puntos que hemos visto, tienen que ver con el pecado. Efesios 4:31 nos dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sean quitadas de vosotros, y toda malicia. Cuidamos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo, apartándonos de conductas inadecuadas, hermanos. El insultar, hermanos, en el insulto no mostramos el amor del Señor. Y el creyente debe demostrar el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón. El creyente debe demostrar el amor y el perdón de Dios en sus vidas. Primera de San Pedro 3:9 nos dice: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo. Esa debe de ser la actitud nuestra, hermanos. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Bendecir, hermanos.
Y por último, en el versículo 32 nos dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Cuidemos nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo por la falta de perdón, hermanos. Y esto es algo que hay en el hombre, que a veces la ofensa está hincada, clavada muy profundo, hermanos, y el hombre no puede, la mujer no puede soltar el perdón y se conduce de una manera, y a veces la gente se ofende por cosas que para otras personas son tan insignificantes, que no tienen mucho valor, pero para algunas personas fue una ofensa terrible, y no son capaces muchas veces de perdonar. Y a veces, no sé si se ha dado cuenta, muchas veces las personas están cargando esa falta de perdón, ese enojo en sus corazones por esta ofenda, y las demás personas están como si nada, ¿no? Ni se dan cuenta, ni se acuerdan, y viven sus vidas normales. Sin embargo, aquella persona sigue cargando como un costal en sus espaldas ese enojo y esa ira. Y esto es algo que nosotros debemos de tener cuidado, porque este enojo, esa falta de perdón, hermanos, es un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios en oración. Y por supuesto que, como cada uno de esos puntos, rompe la comunión con Dios, con su Espíritu Santo. San Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuán importante es el reconocer que el hombre, que la mujer, que no somos perfectos, hermanos, que ofendemos, que fallamos, que erramos, hermanos. Pero también, a la luz de la palabra de Dios, reconocer que es necesario el perdonar. Parece algo no tan ¿cómo podemos decir? Que no sea algo que esté viviendo usted en el día a día. Que a lo mejor las mentiras, usted no vive hablando mentiras, pero de repente puede hablar o decir o argumentar algo en la familia, y por ahí brota una mentira. O a lo mejor usted será alguna de esas personas que todavía hablan malas palabras. ¿O será que en usted todavía es una persona que guarda el enojo? ¿O será que usted es una persona que todavía le cuesta conducirse de forma íntegra delante de las demás personas? ¿Cómo se conduce usted? Es importante que nosotros veamos, porque la iglesia ha sido llamada para ser instrumento útil en las manos del Señor. Y para ello el Espíritu de Dios ha sido derramado en la vida del creyente. Nosotros debemos, por lo tanto, cuidar nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no obra conforme a lo que Dios quiere, como lo vimos en Hechos 2? Porque la iglesia muchas veces ha entristecido al Espíritu Santo. Porque la iglesia muchas veces minimiza algunas actitudes que a sus ojos no son tan importantes, pero a los ojos de Dios es pecado. ¿Usted se conduce de forma íntegra? Usted puede decir: yo me conduzco, yo soy perfecto. Mi hermano, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Y eso quiere decir que sí erramos, que sí fallamos, que sí pecamos. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. ¿Quiere que Dios se mueva en su vida? ¿Quiere ser usted un instrumento en las manos del Señor? Y que a veces usted dice:
es que pareciera que algo me detiene. Es que a lo mejor usted ya entristeció al Espíritu Santo. Es que a lo mejor su conducta no es la correcta y el Espíritu de Dios ha sido entristecido en su vida. Y Dios no puede usar su vida para bendición. No puede ser usted un instrumento útil en sus manos. Y esto es algo que nosotros debemos de ver. No podemos minimizar nuestras actitudes. Yo no soy deshonesto, yo no hablo malas palabras, pero a lo mejor hay cosas en su vida que no están permitiendo que el Espíritu de Dios se mueva en usted. Hoy nosotros podamos reconocer que necesitamos venir delante del Señor y decirle: Señor, me he equivocado, he puesto mi confianza en mí mismo, y podamos decir que de nada nos sirve el justificarnos a nosotros mismos delante del Señor, porque realmente el Señor conoce nuestras obras, nuestra vida, hermanos. Hoy cada uno de los que estamos aquí podamos cuidar nuestra vida para no entristecer al Espíritu Santo. Que cada día podamos tener cuidado, y si en verdad, como dice el apóstol Juan, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué usted ha dejado de buscar a Dios? ¿Por qué usted ha dejado de orar, de adorar al Señor, aún del hablar en lenguas, aún de hablarle a las demás personas de Cristo, de predicar su palabra? Es porque usted ha entristecido al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no puede moverse en sus vidas. Mora en ustedes, no que el Espíritu de Dios se haya apartado, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, pero ha sido entristecido. Y nosotros en este tiempo podamos entender eso. ¿Quiere usted ser instrumento en las manos del Señor? Póngase por favor de pie. Y si usted quiere en esta hora venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque ciertamente he sido descuidado y he entristecido tu presencia, tu Espíritu en mi vida, y no he dejado que Él obre, que Él me dirija, que yo sea dirigido por tu Espíritu. Vamos a orar delante del Señor y vamos a decirle que el Señor obre misericordia en esta hora. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Señor, en esta hora, Dios, Señor, porque has venido, Dios, Señor, a nuestras vidas, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Dios, Señor, y nos has salvado y nos has redimido, Dios, Señor. Pero te pedimos, Señor, que de esa forma, Dios, Señor, que derramaste, Dios, Señor, tu sangre por nosotros, Dios, Señor, y Señor, la presencia de tu Espíritu Santo vino a ser morada, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Yo te pedimos en esta hora que vengas a limpiarnos, que vengas a santificarnos, que permitas que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Padre eterno, Señor. Que como iglesia, Dios, Señor, seamos levantados, Señor, seamos, Señor, puestos, Señor, para que tu presencia, Dios, Señor, se manifieste y demos testimonio a otras personas, Señor, de tu gloria, de tu evangelio, Padre eterno. Señor, aparta de nosotros aquellas cosas, Señor, que vienen a entristecer, Señor, tu Espíritu, Padre eterno. Señor, aquellas cosas, Señor, que han venido a estorbar tu obra, Dios, en nuestras vidas, Señor, ese crecimiento, Dios, Señor, en nuestras vidas, esa santificación progresiva, Dios, Señor, porque no hemos querido, Dios, Señor, despojarnos, Señor, de ese viejo hombre, Padre bendito, Señor, y muchas veces venimos arrastrando, Dios, actitudes, Señor, del mundo, Padre bendito, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, que nos santifiques,
que obres misericordia, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, que muestres tu gracia, Dios, sobre cada uno de nosotros, Dios, Señor, que podamos ser restaurados, levantados, Señor, avivados, Señor, en tu presencia, Dios, Señor, que podamos ser limpios, Señor, Señor, en esta hora, Dios, santifícanos, Señor, en tu verdad, Padre, en tu palabra, Padre eterno, Señor, obra, Dios, misericordia, Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre eterno, Señor. Permite, Dios, que como iglesia, Dios, nos levantemos, Señor, que como iglesia, Dios, Señor, podamos dar fruto, Dios, y fruto en abundancia, Padre eterno, Señor, siendo una iglesia, Dios, Señor, que dirigida, Dios, por tu Espíritu Santo, Padre eterno, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios, Señor. Creemos, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en nuestras vidas, que tú nos vas a limpiar, que nos vas a santificar, Señor, Señor, y que tú vas a traer, Señor, un nuevo, Señor, renovación, Señor, en nosotros como iglesia, Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aquellos que van distantes de este lugar, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Padre eterno, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así somos despedidos. Podamos nosotros saludarnos al salir también. Dios les bendiga.